Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, tengo Hola, acá, buenas. ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, mientras esperamos si se incorpora más gente, hoy con el frío me parece que ni de manera virtual, pero tengo acá un colega que se atrevió a venir al colegio con frío y todo a hacer la cursada presencial. Muy bien. Así que bueno, le agradezco al doctor que me vino a acompañar. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada, o si alguien la semana pasada no estuvo. Bueno, igual seguramente la charla en algún momento el colegio la va a subir y la tiene grabada para después subirla a YouTube, o cualquier cosa, si alguien la necesita, la puede pedir en Secretaría Académica. La idea es hoy continuar con la charla y seguir, bueno, adelante. Ya habíamos llegado a ver mayorías, tenemos que seguir adelante para ver consejo de propietarios, para ver el tema de las expensas, cómo se formalizan en realidad las asambleas, o algunas cuestiones cómicas que las vamos a ver en un ratito, que pasan en los consorcios. Y la nueva normativa, que en realidad no es tan nueva, porque la ley que regula la creación del registro público de administradores de consorcios del año 2014, el tema es que no estaba acomodado dentro de lo que es persona jurídica, toda la reglamentación en cuanto a la capacitación para los administradores de consorcios. Entonces, y vamos a ver también qué significan o qué son los subconsorcios, que quizás está en el código, pero no se tiene quizás el conocimiento de qué es un subconsorcio, cómo puede llegar a funcionar. Así que bueno, si no hay consultas, comparto pantalla y seguimos con lo que estábamos hablando el otro día. Les pido disculpas que estoy con un té, pero la verdad hace tanto frío que acá no, ahora no, porque está puesta la calefacción, pero el día está bastante frío. Doctora, Sí. yo hago bastante tema de consorcios y la gente, los administradores de nuestra zona, de Avellaneda Lanús, no están colegiados. ¿Los administradores o los colegas? Sí, los administradores, ¿existe alguna disposición sobre el tema? Porque en Capital Federal sí hay una obligación de estar registrados y bueno. Bueno, precisamente lo vamos a ver en un rato, cuando estemos por terminar la charla, vamos a ver el registro que se creó por la ley 14.701 y que pasa a ser obligatorio, ¿sí?, a partir de abril de este año, pero tienen que empezar con capacitaciones, hay algunos que están eximidos, ya lo vamos a ver en un ratito. Es muy similar al de Cava, pero con algunas cuestiones que Cava obviamente no contempla, pero que sí contempla esta ley, que dentro de mi humilde opinión no comparto. Pero bueno, lo dice la ley, lo dice la disposición de persona jurídica, yo solamente puedo opinar, nada más. Bueno, voy a compartir pantalla. Así seguimos adelante con lo que vimos la semana pasada. Bueno, el otro día terminamos viendo el tema de las asambleas, las mayorías, el quórum que se necesitan, ¿sí? Y habíamos terminado con el artículo 2060, que yo les había comentado que era uno de los más importantes del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque este artículo 2060 viene a modificar el voto en el caso de cuando se trata de mayoría absoluta, porque exige, valga la redundancia, o pide una doble exigencia, que es un voto por unidad, pero a su vez esa mitad más uno también se tiene que ver reflejada en el porcentaje que tiene cada unidad funcional. Por lo tanto, si no se llega o no se cumple con la doble exigencia, no se puede llevar adelante, en principio, esa asamblea. Pero también habla de que se podría sesionar con los miembros presentes
y que esas decisiones que se tomen van a ser válidas, pero que los ausentes podrán impugnarlas en el tiempo que establece el artículo 2060, que es a partir de la notificación, tiene 15 días, y en el caso de no presentar ningún tipo de impugnación, a los 30 días de realizada la asamblea, caduca la impugnación. Entonces, ¿qué tipos de asambleas conocemos? ¿Sí? Las asambleas ordinarias, creo que lo dije el otro día, pero lo repito, que son las que se realizan una vez por año y que por lo general se trata de temas específicos como la rendición de cuentas y el balance del cierre de ejercicio del consorcio. Por lo general el consorcio cierra ejercicio en diciembre de cada año. Esto no significa, al igual que cualquier otra persona jurídica, que pudiera cerrar el ejercicio en mayo, ¿sí? Pero también en la ordinaria, si bien se suele llamar a convocatoria de asamblea ordinaria para la rendición de cuentas y para el balance, también podría llegar a quedar incorporado algún otro tema que tenga que ver con el edificio, con el consorcio en sí. Las extraordinarias, que son aquellas que se pueden convocar en cualquier etapa, en cualquier momento del año, y que tienen que ver con cuestiones urgentes, ¿sí? O de gravedad, y que no se pueden tratar en la asamblea ordinaria. Es decir, no se puede esperar a que se convoque a la asamblea ordinaria, sino que se tiene que convocar en cualquier momento. Y por último, tenemos la asamblea judicial, que dice el artículo 2063, ante la omisión de la convocatoria asamblea por el administrador o el consejo de propietarios, se puede acudir a la vía judicial a los fines que el juez supla, entre comillas, a quienes no están pidiendo esta asamblea propiamente dicha. A su vez, el consorcio tiene libros obligatorios que tiene que llevar. Después, en la práctica quizás pasa otra cosa, pero los libros obligatorios, el más importante es el libro de actas. ¿Por qué? Porque es ahí donde se van a transcribir todas las cuestiones relativas al movimiento del consorcio, ¿no es cierto? A todo lo que pasa en el consorcio. Por lo tanto, el libro de actas es el más importante. Los otros no son importantes, sí son importantes, pero el libro de actas es lo que hace al funcionamiento del consorcio, y muchas veces uno recibe consultas en el estudio a consecuencia de que hubo un problema con el administrador renunció o al administrador lo removieron y retuvo el libro de actas. Y el consorcio, para poder funcionar, necesita el libro de actas. Por lo tanto, el administrador no puede retener el libro de actas porque el consorcio lo necesita para funcionar. Después tendría que tener el libro de firma de propietarios, ¿sí? ¿Sí? Donde quede constancia de la firma de cada uno de los propietarios, y el libro diario. A veces no se tiene el libro de firmas, no digo que no lo cumplan todos los consorcios, algunos cumplen, otros no cumplen. Algunos utilizan el libro de actas como registro de firmas, es decir que en la sangría que queda del margen izquierdo del libro de actas, ahí es donde se toman la firma de los propietarios cuando se presentan a las asambleas. Y el libro diario, que lo va a tener que llevar el administrador, es donde va a asentar, valga la redundancia, los asientos contables de lo que ingresa y egresa del consorcio. Bueno, hablando de asambleas, nos vamos a remitir a cuestiones de la vida cotidiana que tienen que ver con lo que yo le puse ahí como título, situaciones consorciales, ¿sí? Y que, aunque ustedes quizás, no sé si alguno vive en propiedad horizontal, pero si vive en propiedad horizontal, específicamente en edificio, se puede llegar a encontrar con estas cuestiones que les agregué en foto. Sí. Esa fotito que está ahí hoy martes, del día, con una alcohol, es una... No, no es una convocatoria. No. ¿Es algo... ¿Es una orden del día? No, en realidad es algo que puso alguien, no sé, pero acá lo cómico es lo siguiente. Quizás lo pusieron algunos de los propietarios, o por ahí lo puso el administrador, así no tendría que notificarse a una asamblea,
Pero lo más cómico acá es que dice hoy martes 6 de octubre, no dice, bueno, aparentemente el año 2019, dice reunión en el hall, hora 18:30, podría ser una autoconvocatoria, ¿no es cierto? Porque el otro día vimos que se podían autoconvocar para tratar temas que no son tratados por el administrador ni por el consejo. Y entonces dice, temas a tratar, ruidos molestos, bendición del edificio y ¿por qué piden la bendición del edificio? Por posible fantasma. ¿Sí? Estas son... Y cuando hay ruido raro. Bueno, sí, bueno, pero... Sí, a ver, lo que pasa es que me llamó mucho la atención cuando vi este cartelito y digo, lo voy a poner para que lo vieran los colegas, a los fines de ver que estas situaciones no son ficción, pasan en la realidad, y que bueno, y acá querían tratar como tema del día de llamar, no sé, a un cura o a un chamán o quien fuera, para bendecir el edificio a los fines de sacar a los fantasmas que había en este edificio. Después tenemos otra, que esto es normal, esto pasa, se los puedo asegurar que pasa. Por favor, respeten las zonas comunes, no tiren nada por los patios de luces, por ejemplo, y ¿qué le pone esta persona? Cotonetes. Los cotonetes o los hisopos, como dice acá el doctor, para que no los tiren. ¿Por qué? Y porque suele suceder que los que viven en los pisos superiores a la planta baja utilizan a la planta baja como lugar de depósito. Evidentemente no sé si hay gente que no puede comprar un tacho de basura, que no sabe que se le debe respeto al resto de los propietarios. Y bueno, lamentablemente el que vive en la planta baja por lo general suele pedir autorización para cubrir el patio porque le pueden llegar a llover cualquier cosa. De hecho, mi primo, que vivía hace muchos años atrás en Constitución. ¿Ahí dibujaron un cuartocito? Todavía no llegamos a eso, todavía no llegamos. Vivían mi tía y mi tío y mis primos vivían en Constitución sobre la calle Garay en una planta baja. Como justo era contrafrente, tenían patio. Bueno, hasta una bala ha tenido en el patio mi tío hasta que, bueno, tuvo que cerrar. En aquellas épocas estaban los toldos rebatibles de aluminio, bueno, tuvo que cerrar con un toldo de aluminio y por lo menos, si tiran una bala, que por lo menos pase, le pegue primero al techo y después a lo sumo que nos pegue a alguno de nosotros. Así que bueno, estos problemas consorciales vienen de todas las épocas. Sigo mostrando. Señor vecino, si vuelca gaseosa en la puerta del ascensor, límpielo, sea respetuoso, educado, cívico. Y otra persona le escribe en el mismo papelito, ¿no siente vergüenza por ser así de sucio y desconsiderado? Así funciona la propiedad horizontal. Después, inquilino, acá de la ratita que me preguntaba recién el doctor, inquilino del departamento segundo D, por favor, devolver el dinero que cayó en su patio hace un mes, gracias. Y esta persona le contesta, que se ve que quizás es de otro país, querido vecino, 3 cosas. No se sacude nada sobre el patio de los otros vecinos. Eran 5 pesos, rata coluda. No sé qué significará rata coluda, pero bueno, la cola larga, en el dibujito la cola larga. Ah, porque tiene cola larga, bueno. Rata coluda. Tiene razón, doctor, no lo había asimilado por ese lado. ¿Pretendes que te lo alcance yo? Digo, como ha redactado, se nota que quizás es una persona, no sé, venezolana, por la forma de la redacción. Nosotros no solemos hablar en neutro. Bueno, y otro le escribe, jajaja, rata coluda, ¿no? Como que se ríe de lo que... Estos intercambios, de hecho, han pasado también en plena época de pandemia. Este es un poquitito más subido de tono y acá no agregué más nada, pero... Alguien coloca este cartel que dice a la vecina agraciada sexualmente, se le solicita por favor disminuir su actividad nocturna o realizarla de una forma menos ruidosa durante los días de semana, así de esa forma algunos que debemos madrugar podemos descansar. Y la vecina le contesta, a la vecina desgraciada sexualmente, claro, porque ella es agraciada, la otra evidentemente por envidia es desgraciada, que puso el cartel, si quiere le dejo el número del chongo que me visita, así le hace compañía esas noches que no puede descansar. Atentamente, la vecina agraciada sexualmente. Bueno, estas cuestiones de color que pasan en los consorcios, pero
hablando en serio, en plena época de pandemia, fue muy complicado para muchas personas porque le ponían carteles específicamente a los médicos y a los enfermeros, que si eran médicos o si eran enfermeros, que se fueran, que no entraran al edificio porque podían desparramar el virus y que la gente no se quería contagiar. Se estaban salvando vidas, pero no querían, por un lado los aplaudían y por el otro lado los defenestraban porque si vivían en un edificio no querían ni que entraran. Cosas que suelen pasar en la vida cotidiana, pero a mí como estas cosas me gustan mostrarlas porque a veces parece ficción, pero la realidad supera la ficción, ¿sí? Supera a la ficción altamente. Bueno, el otro órgano de gobierno que surge del Código Civil y Comercial de la Nación es el Consejo de Propietarios, ¿sí? En la Ley 13.512 no estaba incluido el Consejo de Propietarios, y si bien por ahí se dice que no es obligatorio que esté en el reglamento de propiedad horizontal, el código lo establece como órgano de gobierno, por lo tanto hay ahí una cuestión ambigua, y yo creo que a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, cualquier reglamento que tenga que hacer el escribano tiene que incorporar el Consejo de Propietarios, que en principio tendría que estar compuesto por 3 personas, un presidente, un secretario y un vocal, ¿sí? Ahora, ¿qué atribuciones tiene este Consejo de Propietarios? ¿Sí? Solamente las que surgen de este artículo 2064 y ninguna más. Por lo tanto, este artículo 2064 es taxativo. La facultad más importante es la de contralor del administrador, ¿sí? Pero ¿qué dice el 2064? ¿Qué atribuciones tiene? Convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo. Es decir, el administrador no llama a asamblea, por lo tanto puede hacerlo, suplirlo el Consejo de Propietarios y redactar el orden del día. Controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio, por eso yo les decía que uno de los fines es esto, el de contralor del administrador. Ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador y convocar asamblea si el cargo está vacante dentro de los 30 días de producida la vacancia. Es decir, que si se produce la cefalía de la administración, ya sea por renuncia o por revocación de la representación, perdón, estaba leyendo un chat, no sabía si me estaban preguntando algo. En este caso, puede ejercer el Consejo de Propietarios la administración por un plazo máximo de 30 días corridos, momento en el cual tendrían ya que tener designado un nuevo administrador, ¿sí? No puede estar acéfala la administración por más de 30 días para que el Consejo supla la calidad del administrador. Y también autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. ¿Sí? El otro día habíamos hablado que si bien están las expensas ordinarias, están las expensas extraordinarias, también existe lo que se llama fondo de reserva, que el fondo de reserva surge la gran mayoría de las veces de los reglamentos de propiedad horizontal, lo pone casi todos los escribanos y dice, bueno, en este acto se constituye el fondo de reserva que va a ser de tanto dinero y que va a tener que ir actualizándose con el tiempo. ¿Por qué? Porque con ese fondo de reserva, cuando se liquidan las expensas, puede ser un fondo fijo o puede ser en función del porcentaje que tenga la unidad funcional. Y entonces con ese fondo de reserva se pueden llegar a cubrir contingencias que no estaban previstas o que estando previstas con ese fondo de reserva se pueden llegar a cubrir. Por ejemplo, el consorcio está pasando por un proceso judicial de un despido y bueno, a través de ese fondo de reserva están juntando a los fines de poder pagar el día de mañana ese supuesto juicio por despido si es que sale en contra del consorcio. ¿Sí? ¿Cómo se cuenta eso? Se liquida con las expensas y puede ser, por lo general son montos fijos que se van actualizando, porque si cuando se redactó el reglamento era de 300 pesos,
Es como Hoy no se... médico, Claro, pero sirve a los fines de no generar expensas extraordinarias y que ese fondo se utilice para situaciones de emergencia, ¿sí? Cuando el fondo se utiliza, después hay que volver a juntar dinero o en el caso de que no se pueda juntar, hay que convocar a pedir expensas extraordinarias. Si llega a desaparecer por esas cosas, el responsable es el administrador. Y no puede desaparecer. Y en el caso de desaparecer, por eso dice acá el código, en el inciso D, o que falte una parte. podría pasar, pero la facultad y la atribución que tiene el Consejo de Propietarios es pedir que se rinda cuenta sobre ese fondo de reserva y a su vez el administrador, si existe un Consejo de Propietarios, le tiene que pedir autorización al Consejo para utilizarlo y especificar para qué. Algunos se lo llevan, sí, pero bueno, existe después el fuero penal para hacer la denuncia correspondiente. Y como les decía, salvo estas situaciones que surgen del artículo 2064, no existen otras atribuciones que pueda hacer el Consejo de Propietarios, ¿sí? Y por eso es taxativo. El administrador. Bueno, el administrador es el representante legal del consorcio. No es un empleado del consorcio, ¿sí? No actúa como tal. Parecen, en algunos casos, los miembros del consorcio dicen, a veces en las asambleas, no, porque usted es nuestro empleado y tiene que hacer lo que nosotros decimos. No, el administrador no es empleado del consorcio. No. Forma parte de los órganos de gobierno del consorcio, pero no es que el consorcio lo complementan o lo conforman, mejor dicho, los propietarios, no el administrador. El administrador es una persona, podría ser un miembro del consorcio que ejerce la facultad del administrador, pero en la gran mayoría de los casos son terceras personas que están contratadas a tales efectos, pero no son empleados, no están en relación de dependencia. Es un personal, en este caso podría ser un abogado, un contador, ¿sí? Que ejerce, o no necesariamente un profesional, alguien que ejerce la calidad de administrador y lleva las cuentas del consorcio. Y adquiere la calidad de mandatario, ¿sí? El carácter de mandatario. Va a representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales, porque para eso va a surgir del reglamento de propiedad horizontal o de la asamblea, donde fue designado, del acta de asamblea donde fue designado. Está obligado a ejecutar las decisiones de la asamblea, siempre él está obligado a hacer lo que los consorcistas le piden. Obviamente que cuando se hace una asamblea, él tiene que escuchar las propuestas de los consorcistas y después podrá dar algún consejo, quizás si le parece que algo podría no llegar a funcionar, no es que tiene que mantenerse callado, pero él tiene que cumplir las órdenes que le da la asamblea. Tiene que liquidar y cobrar expensas, recaudar los fondos para el consorcio, rendir cuentas, obviamente, realizar las reparaciones urgentes y necesarias, llevar libro de actas y diario, también el de firmas, que habíamos visto hace un ratito, y puede ser removido con la mayoría establecida en el reglamento, bueno, y muchas cosas más que en este caso no necesariamente es taxativo, sino que es enunciativo, lo que les puse aquí. Son algunas de las facultades o atribuciones que tiene el administrador en su calidad de tal. Ahora bien, lo que me preguntaba hace un ratito el doctor Serasi, si no me equivoco el apellido. ¿Qué pasa con esto del registro que funciona en Cava, pero que en Provincia de Buenos Aires no había ningún tipo de control con respecto a esto y que los administradores hacían y deshacían a sus anchas? Como les dije, a partir en el año 2014 se sanciona la ley 14.701, pero nunca se pone en práctica, hasta que en abril de este año sale la disposición
de persona jurídica de la provincia de Buenos Aires 2723 que le da forma a esta ley para crear este registro público de administradores que va a estar bajo la órbita de la inspección, perdón, de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires. El primero que se conoce es el registro público de administradores de Cava, donde se va a inscribir a los administradores y se les va a otorgar una matrícula, y también en este caso se rige, ¿sí?, por, es decir, la actividad, el ente contralor de este registro va a ser la Inspección General de Justicia. Fue creado por la Ley 941, que va a regular la actividad, que va a establecer pautas en cuanto a contrataciones que realizan los administradores, va a garantizar las condiciones de seguridad de las prestaciones que reciben los vecinos y a su vez va a recibir este registro las denuncias que efectúan los consorcistas por el incumplimiento a esta ley por parte de los administradores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ninguna persona entonces puede administrar un consorcio o podía administrar un consorcio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si no está inscripta en este registro público de la Ciudad Autónoma, ¿sí? Y frente a esta irregularidad, dice la ley, puede ser denunciado y sancionado. Ahora bien, yo el otro día les comentaba que tengo el caso de un cliente que no sale la voz. ¿Me están escuchando bien? Ah, bueno. Yo la escucho. Ah, bueno, no, porque entonces es un problema del doctor Martínez que no me está escuchando. Gracias. Yo les contaba entonces el otro día que tengo un cliente que vive en un edificio en la calle Sarmiento, al 4300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un edificio que tiene 8 o 10 unidades funcionales. Creo que son 8, pero por las dudas no quiero meter la pata. Y que lamentablemente no se ponen nunca de acuerdo y han tenido administradoras. El tema es que, no sé si por una cuestión fiscal, porque no les interesa, porque son departamentos tipo casa, o pocas unidades funcionales, pero igual existe una ley que los rige, o existió una ley que les regía la propiedad horizontal, hoy está el Código Civil y Comercial de la Nación, son normas de orden público que se deben respetar, y las administradoras que ha tenido este consorcio nunca quisieron sacarle la clave de identificación tributaria. ¿Por qué? Porque vaya uno a saber por qué los miembros que forman, salvo mi cliente, que creo que es el único que está en contra de lo que deciden, no quieren, dice que no quieren tener problemas con la FIP. El problema lo van a tener más grande si el personal de limpieza está en negro, y como hablábamos el otro día, y llega a pasar una contingencia grave, no les va a alcanzar todas las unidades funcionales para poder pagar ese siniestro. Evidentemente hay gente que o está mal asesorada, o piensan que nunca va a pasar nada, porque también podría lastimarse alguno de ellos, bajando la escalera, y si no tienen las cosas en orden, lamentablemente nadie se va a querer hacer cargo, o van a tener que hacerse cargo todos, más allá de la solidaridad entre el consorcio y los propietarios. Existe esto en la norma, en Cava, que si no se cumple con los requisitos de la ley, frente a una irregularidad cometida por el administrador, puede ser sancionado, denunciado y sancionado. Bueno, en el caso de mi cliente hizo la denuncia correspondiente, jamás le contestaron nada. Y esta gente sigue siendo administradora de consorcios, y no le han retirado la matrícula porque desde que se convierte en persona jurídica a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, el consorcio tiene que tener sí o sí quit. Y a la gente que tiene trabajando para el consorcio, en este caso al ser un consorcio chico no tiene encargado, pero sí tiene personal de limpieza, tiene que tenerlo en blanco, con una alta temprana, con las normas que surgen del convenio colectivo de trabajo del SUTER. No pueden contratar a una persona como
personal de limpieza, no la pueden para hacer tareas domésticas, ¿sí? Porque algunos también los contratan de esa manera y está mal. Tienen que abonarles de acuerdo a las normas del Convenio Colectivo de Trabajo 589 del año 2010, que es el del SUTER. Y obviamente existe esta instancia de poder acceder a la Inspección General de Justicia, sí, podría ser por el incumplimiento a su vez del registro, pero bueno, esta gente se cansó y decidió ir por la vía penal en contra del mal accionar o del desbaratamiento de derechos conculcados por parte del de las administradoras que estuvieron en estos últimos tiempos. Al margen de que este cliente que yo tengo tiene la unidad funcional o el departamento destruido, hay una habitación que prácticamente no se puede entrar. Entonces, como les había dicho, en Provincia de Buenos Aires nace o que se crea por ley en el año 2014, a través de la ley 14701, el Registro Público de Administradores de la Provincia de Buenos Aires, pero que hasta este año, si bien estaba la ley, el registro no estaba creado, por lo tanto, no podía funcionar. Bueno, después de tantas peleas y de tantas presentaciones que hicieron muchos consorcistas a consecuencia de tantos problemas que han tenido en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, lograron que persona jurídica creara, a través de esta disposición 27 del 2023, este registro público de administradores de la provincia de Buenos Aires, que están haciendo, ¿no? Están haciendo, y que transitoriamente lo que dice la normativa es que avanza en la implementación de forma totalmente digital del registro de administradores, es decir, que todo se hace de manera digital, no es necesario ir personalmente, sí hay formularios que se pueden completar a través de la página de persona jurídica, se suben en PDF todas las acreditaciones que se necesitan y ahí ya queda registrado como administrador dentro del registro público de la provincia de Buenos Aires. Y este último párrafo que está puesto acá es algo con el que yo no estoy de acuerdo, el otro día lo hablábamos con un colega, que dice como medida de transición, quizás esto después se modifique. Estarán eximidos de acreditar el curso de capacitación las personas que acrediten haberse desempeñado a título oneroso como administradores de consorcio de propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires durante un periodo de 5 años anterior a la fecha que debieron inscribirse en el registro público de administradores de consorcio. Es decir, que aquellos que puedan demostrar una actividad de más de 5 años están eximidos de hacer la capacitación. Particularmente yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Y por los desastres que uno ve dentro de lo que son los consorcios, ¿no? No importa que sean o no sean colegas, ¿sí? Específicamente los colegas más tendrían que cumplir con la normativa porque nosotros somos gente de derecho y se supone que tenemos que conocer quizás un poquito más las reglas de la propiedad horizontal. Pero al margen de eso, hay un principio general que es que nadie puede desconocer el derecho, no importa que no sea abogado, y por lo tanto, yo creo que hay muchas cuestiones jurídicas que son muy importantes, que el administrador las tiene que conocer, y que tiene que ver con precisamente el derecho real de propiedad horizontal, y que tendrían que tener por lo menos esa capacitación. Cosa que creo que no pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, yo he administrado un consorcio que no lo quería tomar en Capital Federal en el año, creo que fue 2014, 2015, no me acuerdo bien ahora. Ya existía la ley 941 y yo cuando me presenté, porque me convocaron, le dije, yo no estoy inscripta y me habían dicho que tenía que hacer una capacitación de 6 meses. Digo, pero yo soy abogada. No, la tiene que hacer igual. Y me pareció, en ese momento me dio bronca, porque digo, yo encima soy docente de derechos reales, ¿por qué tengo que hacer una capacitación? Tengo una maestría en derecho notarial, registral, inmobiliario, digo, con todo esto no, tienen que hacer la capacitación igual. Y estaba bien, si yo porque me había encaprichado, pero al margen de eso, era un solo consorcio, un solo edificio de 10 unidades funcionales, con muchos problemas, un edificio antiguo. Y de hecho le pasé un honorario alto para que me dijeran, no lo podemos aceptar, vamos a buscar otro, y me tomaron. Pero yo lo tomé con la condición que a los 6 meses me iba porque no podía
estar administrando un consorcio sin estar registrada, que es el plazo de gracia que me daba el registro para poder administrar o poner medianamente en orden ese consorcio. Por eso creo que, por más que acredite 5 años, esto no implica que esté lo suficientemente capacitado, y que me disculpen los administradores, no es nada en contra de los administradores, que quizás esté lo suficientemente capacitado en todas las cuestiones que tienen que ver con la propiedad horizontal, no solamente con lo que surge del Código Civil y Comercial, sino con todo lo que hace a la administración de un consorcio, ¿sí? La parte contable, la parte de seguridad e higiene. No nos olvidemos que tenemos un antes y un después de Cromañón, ¿sí? Y el tema de todo lo que tenga que ver de prevención contra incendios es importantísimo. ¿Por qué? Y porque después pasan cosas que las terminamos viendo en la televisión, que son, lamentablemente, son cuestiones que pasan porque no alcanzaba el dinero, o el administrador destinó el dinero para otra cosa, y los matafuegos no se renovó el polvo químico, o estaban vencidos, y entonces cuando lo quisieron utilizar, obviamente ese matafuego no sirve, no están, de acuerdo al tipo de edificio o consorcio que se trate, no están colocadas las mangueras, no hay nichos con agua. Bueno, hay un montón de situaciones que tienen que ver con seguridad e higiene, y también con el tema de la capacitación que tienen que tener los encargados, es un edificio con encargado, de lo que se hacía antes, ahora quizás se hace un poco menos, que se conoce como plan de evacuación. Quien quizás trabaja en alguna empresa ha pasado, o en alguna institución pública, ha pasado por esto, que en algún momento nos dijeron, bueno, hoy viene gente a enseñarnos cómo tenemos que evacuar un edificio ante el caso de incendio. Bueno, estas cuestiones, por lo general, los administradores a veces hacen oídos sordos y miran para otro lado. De hecho, una amiga, colega, que vivió hasta hace poco en un edificio, ahora se mudó a su casa, a una casa, que era la casa del papá, me sacó fotos, me había sacado fotos de los matafuegos, estaban todos vencidos en un edificio acá, en Lanús, en la calle O'Higgins, entre Margarita Biel y Las Piedras. Todos los pisos tenían los matafuegos vencidos, y creo que ese edificio como mínimo tiene entre 10 y 12 pisos. Es un riesgo, verdaderamente es un riesgo. Al margen de que me mandó un video en su momento mostrándome cómo caía agua en la cabina donde estaban todos los medidores de luz. O sea que una maravilla. Se produce un cortocircuito, explota el edificio y bueno. Después, obviamente, al administrador, mejor que quede bebido, no que estuviera dentro del consorcio, porque si no lo van a terminar matando las personas, iban a terminar matando las personas que eran propietarios del edificio. Bueno, estas cuestiones lamentablemente pasan y tienen que estar capacitados sobre esto con respecto a lo que es la responsabilidad, si no son colegas, qué es la responsabilidad objetiva, qué es la responsabilidad subjetiva. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen para ver. Dice asimismo, aquellas personas que acrediten haberse desempeñado a título oneroso como administradores de consorcio de propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires por término de al menos un año anterior a la fecha a partir de la cual debieron inscribirse ante el registro público de administradores de consorcio, podrán realizar su inscripción y acceder a un plazo de gracia de un año para acreditar la realización del curso en una entidad autorizada. Es decir, que podrían ejercer la administración por un año, pero durante ese año tienen que hacer la capacitación que establece esta disposición 27-23 para poder seguir ejerciendo la administración, ¿sí? La Inspección General de Justicia va a avalar determinadas instituciones, ¿sí? Que va a tener un programa o un proyecto de cátedra, que es donde van a estar todos los módulos que va a tener que aprobar el administrador de consorcios para poder tener su registro y poder acceder a administrar los consorcios de ahí en adelante. Bueno, entonces, esta ley 14701 del 2014 tiene 6 capítulos, del que va a hablar del registro público propiamente dicho, de las obligaciones de los administradores, que tienen mucha relación con las obligaciones de los administradores que surgen del capítulo de propiedad horizontal del Código Civil y Comercial de la Nación, del mandato de la administración, ¿sí?
¿Cómo es el régimen de las sanciones? ¿Por qué? Porque esto es importante, ¿sí? ¿Por qué es importante? Por lo que hablábamos hace un rato, ante irregularidades cometidas por el administrador, bueno, tiene que ser sancionado. ¿Cómo va a ser el procedimiento administrativo en cuanto a la inscripción y en cuanto a la desafectación del administrador como tal, del registro? Y bueno, disposiciones finales que tienen que ver con lo relacionado a toda la ley propiamente dicha. No sé si me están haciendo una consulta por chat. No figura todavía los costos. No figuran. Hay formularios para completar, pero no figuran los costos en la página de la provincia de Buenos Aires. No los he encontrado. No creo que sean costos elevados, ¿sí? Mientras se pueda acreditar esos 5 años, en principio la provincia los avala para poder ejercer y tener la matrícula. De hecho, mala la comparación, pero viene al caso, existe también un registro, por ejemplo, de mediadores. Vieron que los mediadores, para poder ser mediadores, se requiere hacer un curso que obviamente dura muchísimo más tiempo, son 200 horas acá en Provincia de Buenos Aires, más las actualizaciones anuales que se tienen que hacer. Para poder acceder al registro se tiene que rendir un examen final ante distintas autoridades que se presentan en el colegio departamental donde se ha dado el curso, y si a uno le va bien en ese examen, entonces ahí, a partir de ahí le dan el acceso al registro de mediadores y paga una matrícula anual, que es de muy bajo costo, así que yo calculo que en este caso también no creo que sea de un costo excesivo. Y más o menos es algo similar, ¿no? También el registro de mediadores tiene un régimen sancionatorio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son entonces los artículos más relevantes? Obviamente la obligación de la inscripción. Ahora bien, hay algo que no dije, pero que está acá abajo, que es la administración ad honorem. ¿Qué pasa con este tema de la administración ad honorem? Lo dice la ley de Cava, pero también lo dice esta ley, y quienes forman parte del consorcio, es decir, que pertenecen al consorcio, son propietarios de alguna unidad funcional y quieren llevar la administración en estos casos se tiene que llevar ad honorem. ¿Sí? Esa es la regla general. No se puede cobrar por llevar administración si uno vive en el edificio. Y por lo tanto, en este caso, también estarían eximidos estos administradores ad honorem de hacer el curso. ¿Sí? Después, el artículo 4, que habla de los requisitos de inscripción, entre ellos la aprobación del curso de capacitación. ¿Sí? Más allá de que tenemos que tener, quien se quiere inscribir tiene que tener quit, tiene que demostrar qué calidad tiene ante la FIP, si es monotributista, responsable inscripto, ¿sí? Si está al día, bueno, todas las cuestiones de forma que solicita la disposición de personas, perdón, la ley para poder, y también la disposición de personas jurídicas para poder acceder a la matrícula. Pero la más fundamental, por más que yo tenga todo, si no apruebo el curso, no voy a poder ser administrador de aquí en adelante. Y si no tengo la antigüedad que dice esta disposición. Después, el certificado de acreditación para poder actuar como administrador, es obvio. La publicidad, porque este registro que va a tener, este registro público, es al que se va a poder acceder de manera pública, valga la redundancia, por cualquier persona para saber, como he accedido yo en el caso de Cava, si estas personas estaban registradas en el registro público de administración de administradores de consorcio, y sí lo estaban. Lo que no hacían era el trabajo como correspondía, pero estaban inscritas como administradoras. Y acá, en este caso, es exactamente igual. Es constitutivo, ¿no es cierto? Es a partir del momento de la inscripción para adelante. Y después, las obligaciones que tiene el administrador, que lo veíamos hace un ratito, que se complementan con las que surgen del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Que las vimos hace un ratito, algunas de ellas las vimos hace un ratito. Bueno, por ahora mucho más con respecto a la ley y a la disposición 27-23 no hay. Sí hay entidades que ya
están habilitadas para dar los cursos, pero todavía, como les dije, falta terminar de delinear algunos aspectos para que se pueda hacer el curso como corresponde. Pero ya hay muchas entidades que tienen sus programas redactados, falta que homologue personas jurídicas para poder dar los cursos que en la gran mayoría de los casos seguramente van a ser online o de manera híbrida. Me están, creo que, haciendo una pregunta por chat. Sí, a partir de ahora, quien no está inscripto no puede emitir certificados de deuda de expensas, ¿sí? No lo podría hacer. Ni tampoco podría ejecutarlos, quedaría en una situación sui generis como administrador, y de hecho, al no estar inscripto, habría que ver si se inicia algún proceso, como esto es una ley complementaria con una disposición de personas jurídicas, es muy posible que a partir de ahora los juzgados pidan, al margen de acreditar con el acta de asamblea o con el reglamento de propiedad horizontal, la credencial que los avale como administradores, ¿sí? Entonces no van a poder firmar libre deudas, salvo esta cuestión de este año que los exime, ¿sí? Para poder hacer el curso, ¿no es cierto? Yo tengo un año, si empiezo recién, tengo un año, ¿sí? Para hacer el curso y después poder acreditar que, si bien estoy trabajando de esa manera como administrador, no, de Cava no sirve para provincia. Entonces después puedo hacer el curso y me va a ser retroactivo al momento, en ese caso sí va a ser retroactivo al momento en que me inscribí, y me dieron esa opción stand-by de ese año para poder hacer el curso. Si durante ese año no hice el curso, automáticamente no voy a poder trabajar como administrador o como administrador. Vamos a ver los de subconsorcio y después, creo que no lo tengo acá, pero vamos a hablar un poquitito del tema de las expensas y de la ejecución. ¿Qué es esto de los subconsorcios? Bueno, los subconsorcios, dice el artículo 2068, que dice, en edificio cuya estructura o naturaleza lo haga conveniente, el reglamento de propiedad horizontal puede prever la existencia de sectores con independencia funcional o administrativa en todo aquello que no gravita sobre el edificio en general. Cada sector puede tener una subasamblea cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse especialmente y puede designarse a un subadministrador del sector. En caso de conflicto entre los diversos sectores, la asamblea resuelve en definitiva. Frente a terceros responde todo el consorcio sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran. Perdón que voy a fijarme el chat. Si el administrador vive en el edificio y no es profesional, si el administrador forma parte del consorcio, es propietario, entra dentro de la categoría del administrador ad honorem y no tiene la obligación de hacer el curso. Por lo tanto, puede hacer, obviamente tiene que estar aprobado por asamblea con la mayoría necesaria, ¿no? Para poder tomar el cargo del administrador, y en ese caso puede hacer el certificado de libre deuda de las unidades funcionales que estén morosas. Entonces, sigamos con subconsorcios. Entonces, ¿qué características tiene que tener este tema del subconsorcio? Que las características del edificio lo permitan, que resulte administrativamente conveniente, porque acá vamos a ver que podría llegar a haber dos administradores. Ahora se va a complicar un poquitito más con el tema de la inscripción en el registro, pero bueno. Que sea posible identificar claramente los diversos sectores por su independencia funcional y económica, y que sea factible identificar los gastos que posibilitan la administración separada. Bueno, en este caso les voy a dar un ejemplo porque uno por ahí se pone a pensar de qué está hablando. Esto me parece chino básico y bueno, en realidad, para los que viven en Lanús, si conocen Lanús, perdón, obviamente. Bueno, yo tengo a mi hijo que vive en Lanús pero no conoce las calles. Es patético. Por ahí le digo, mira, necesito que vayas hasta Ituzaingó y Oncativo. ¿Y dónde queda? Hace 28 años que nació
y todavía no conoce, y encima esa gente de tránsito de capital, pero y maneja, pero no conoce, hay calles que por más que se los diga, no, le tengo que hacer un GPS para que llegue. Bueno, se supone que los que viven en Lanús conocen una galería importante que está del otro lado, en Lanús Este, del lado de mi lugar, que se llama Galería Central, que está sobre la calle Ituzaingó, creo que dije Ituzaingó hace un ratito, Ituzaingó, al 1100. En la primera cuadra, saliendo de la estación, en el lado oeste de Lanús, y tiene esta galería, yo siempre lo doy como ejemplo porque me sirve bárbaro para subconsorcios, esta galería tiene, si uno la mira de frente, de costado, una escalera donde se entra al edificio propiamente dicho, edificio de departamentos, y abajo tiene entrada por Ituzaingó, tiene entrada o salida, como quieran llamarlo, por la calle 29 de septiembre, que es la que bordea la estación, y tiene entrada por una de las calles principales también de Lanús Este, que es 9 de julio. Obviamente, cada vez que voy para la estación, camino obligado la Galería Central, porque todos tomamos esa galería y de paso, bueno, miramos vidrieras. Más que nada las mujeres, que somos, en este caso, tenemos estas cuestiones de ver ropa, zapatos, cartera. Bueno. Entonces, acá particularmente, esta galería está conformada. Es todo un conglomerado. Vieron que cuando vimos la definición de consorcio, habíamos dicho que es un todo no escindible, ¿sí? Es todo un conjunto. Por lo tanto, tenemos los departamentos por un lado, en la planta baja la galería, donde hay locales, y en el primer piso, doblando por la parte donde se sale a 29 de septiembre, en un primer piso están las oficinas. Las oficinas. Entonces, acá, ¿las características del edificio lo permiten para formar un subconsorcio? Y en principio sí. En principio sí, porque tiene independencia funcional. ¿Y a qué se llama independencia funcional? A esto que les estoy hablando. Por un lado se ingresa al edificio, de hecho por la misma galería también hay unas puertas de vidrio donde se puede acceder por el ascensor al edificio también. Entonces, se puede acceder al edificio, puedo entrar por las escaleras, puedo entrar por la galería, pero hay independencia funcional entre lo que son los departamentos y lo que es la galería con los locales y las oficinas, y por lo tanto hay independencia funcional. Por lo tanto, en este caso, tranquilamente podría crearse un subconsorcio. ¿Qué significa esto? Existe el consorcio madre, que es el consorcio general, ¿no es cierto?, que abarca el edificio, los locales y las oficinas, que va a tener un administrador general, ¿sí? Pero podría armarse este subconsorcio donde solamente se va a tener una subasamblea que va a estar con un subadministrador designado en esa subasamblea, que va únicamente a tratar los temas económicos y funcionales de las galerías, de los locales de la galería y de las oficinas, ¿sí? ¿Se entiende? Si hay alguna duda me preguntan. Entonces, en este caso, es que en el caso de que hubiera un tema que tuviera que ver con todo, o un tema importante que no puede resolver el subconsorcio, lo resuelve la Asamblea General. ¿Cuál sería esta situación, por ejemplo? En el caso de la galería, cada tanto la limpian la limpian todos los días, pero a veces se pasan en la pasada de la, ¿cómo se llama?, de la cera, y después le pasan el querosén con el aserrín, ¿sí? Y un par de veces me he resbalado, tengo que reconocer que me he resbalado por el tipo de zapato que llevaba. Ahora bien, ante esa situación, si yo tuviera una contingencia, si voy caminando, está muy encerado el piso de la galería, me resbalo y me rompo una pierna, como para hacerlo bien dramático, ¿no es cierto? En este caso, ¿quién va a responder? ¿Responde únicamente el subconsorcio? ¿Va a responder la Asamblea General? ¿Va a responder el administrador general o la Asamblea General? Es decir, va a responder el consorcio en general, no solamente el subconsorcio.
Ahora, si tienen que resolver el arreglo de un local, la vez pasada, el año pasado, yo volvía a dar clases de la facultad, sí, ya estoy con usted. Volví a dar clases de la facultad, y como paso siempre por ahí, en uno de los locales estaban sacando agua con el secador, pero a borbotones. Yo digo, pero no está lloviendo, ¿qué pasó? Evidentemente algún caño o algo pasó. Bueno, y en ese caso podría tranquilamente ocuparse el subadministrador por el tema este del subconsorcio. Sí, doctor. Sí, atento a lo que estaba diciendo. Si se llega a quebrar una pierna de una persona, yo creo que tiene que responder todos los órganos. Es que sí, es lo que dije, va a responder el consorcio en general. Todos. Todos. Van a tener que pagar por la contingencia todos, ¿sí? A ver, me están preguntando algo por chat. ¿Qué sucede con los consorcios irregulares donde la gran mayoría de cuestiones de costo no lo legalizan? ¿Por dónde empiezo para legalizarlo? Sabiendo lo difícil e imposible que es poder tener quórum. A ver, doctor Álvarez, no sé si puede encender el micrófono, si es que lo tiene habilitado, y me dice, me puede responder qué es esto de legalizarlo. Estamos hablando de un pseudo consorcio porque todavía no ha salido el final de obra y en realidad los que están como coposeedores y todavía no son titulares del derecho registral. Sí, doctor, lo escucho. ¿Me está hablando o no lo escucho? No, tiene mutado el micrófono. Ah, porque claro, porque no lo estaba escuchando. Porque levantó la mano, pero no, yo no lo escucho. Adelante, doctor Eduardo. Álvaro, ahí lo está escuchando la doctora. Fíjese, doctor Álvarez, que seguro está muteado. Toque el micrófono para poder desmutearse. Si no, yo creo que algo interpreté de lo que preguntó el doctor. Eso no, disculpe, no lo legaliza al principio el constructor, que es el que se encarga de dejar un administrador. A ver, vayamos por parte, como decía Jack. La propiedad horizontal nace cuando se redacta el reglamento de propiedad horizontal y se inscribe en el registro. Hasta ese momento no hay propiedad horizontal. Por lo tanto, si yo lo único que tengo es un plano aprobado y la desarrolladora o el desarrollador o la empresa constructora designó a un administrador, eso es un pseudo consorcio. No es un consorcio persona jurídica tal como dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Que pasa en muchos casos porque se construye tanto y también pasa en los desarrollos urbanísticos, y si en esta propiedad horizontal específica que tiene que ver con los clubes de campo, los countries, los barrios cerrados, que de hecho creo que hoy tengo un Zoom a las 8 de la noche precisamente por estas cuestiones, pero aquellos consorcios que todavía no están constituidos con su reglamento de propiedad horizontal, en este caso son coposeedores, ¿sí? Tendrán su boleto de compraventa, pero no nació sobre ellos el reglamento de propiedad horizontal, no nació sobre ellos, perdón, el derecho de propiedad horizontal. Se pueden reunir en asamblea, pero en realidad ahí no, hasta que no salga el reglamento de propiedad horizontal, lamentablemente hay cosas que no va a poder legalizar porque precisamente no está cumpliendo con lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación. No sé si se refiere a eso. Sí, yo me refería a eso. Claro. Lo bueno, que no me queda claro entonces a qué se refería el colega cuando decía que no tiene quórum, porque digo, en definitiva, es una responsabilidad de última del administrador tener el consorcio legalizado, me imagino. O sea, me imagino que se refiere a escribirlo en AFIP y arrancar por eso. Después, no sé,
instalar matafuegos si no tiene, contratar los seguros que requiera, todo lo que hace, ¿no? A tenerlo en regla. Puede ser eso, puede ser lo que yo acabo de mencionar, porque pasa en muchos consorcios. Hay infinidad de consorcios, infinidad de edificios que están terminados, pero no tienen, porque tienen algún problema, porque construyeron metros de más y necesitan el exhorto del municipio a los fines de que le apruebe el plano. Entonces, bueno, hay muchas situaciones. Por eso yo lo tiré para ese lado. Ahora, si no tienen quit, como es el tema que yo les hablaba hace un ratito, de este cliente que tengo, si no tienen quit, el administrador tiene la obligación de ir a sacar el quit. Si no, se van a tener que autoconvocar, si tienen un consejo de propietarios, se van a tener que autoconvocar, o el consejo de propietarios va a tener que convocar asamblea, y en ese caso, suplir la calidad del administrador e ir a inscribir al consorcio si como tal es que existe, ¿sí? Va con el reglamento de propiedad horizontal, el acta de asamblea donde el consorcio decidió autoconvocarse a los fines de ponerlo en orden desde el punto de vista tributario, y bueno, ahora, si es con respecto a lo otro, lamentablemente, hasta que no está aprobado o no se está dado el final de obra y el agrimensor no le lleva el plano de subdivisión al arquitecto, perdón, el escribano para que redacte el reglamento, no funciona como consorcio propiamente dicho. No es persona jurídica aún, no nació el estado de propiedad horizontal. Ahora, como consulta ahí el doctor Gerardo, en ese caso, uno, digamos, tiene que iniciar no al consorcio, sino a cada propietario. O sea, en definitiva, los que es que tengan, no hay no sé, un boleto. propietarios ahí. No llegan a ser claro todavía. Desde el punto de vista registral, los que están viviendo ahí son coposeedores, por lo tanto va a haber que ir contra, si es la desarrolladora que compró, bueno, tendrá que hacerse cargo, o tendrá que tener un muy buen seguro de responsabilidad civil para cubrir cualquier tipo de contingencia. Estaban haciendo otra pregunta por acá. ¿Cómo cabría operar para demandar un consorcio sin consejo ni administrador? Bueno, ahí es un problema, porque si no tiene consejo y no tiene administrador, en realidad tendría que tener administrador. Complicado. ¿Qué tipo de demanda? ¿Una demanda por daños y perjuicios? ¿Una demanda por despido? En realidad, lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, que como persona jurídica tiene domicilio en el edificio, ¿sí? Por lo tanto, bueno, tendría que notificarse a todos los propietarios en el edificio y tendría que recibirlo. Si es un edificio que tiene encargado, lo va a recibir el encargado. Ahora, si no tiene encargado, hay que ver si alguien va a querer recibir primero una carta documento al consorcio o una cédula, porque no nos olvidemos que el administrador es un órgano de gobierno y que tiene que estar sí o sí dentro tiene que formar parte, ¿sí?, de este órgano de gobierno, y por lo tanto y es el que representa al consorcio, por lo tanto si no está, no lo puede representar legalmente. Ahí hay una situación complicada, tendría que tenerlo, y si no, habría que intimarlo para que fijen un administrador a los fines de la prosecución, si no, pedir una asamblea judicial como tercero interesado, en este caso puede ser un acreedor, pedir el acreedor, al estar perjudicado, como tercero interesado, una asamblea judicial para que sea el juez que determine un administrador. Lo veo por ese lado. Ahora, doctora, en ese caso, vio que el código dice en caso de que el administrador o el consejo omita hacerlo, ¿sería fácil, digamos, que el juez haga lugar o primero habría que citar la asamblea judicial para que pongan o se fije un administrador judicial? En realidad, no habla el código de administrador judicial. Yo creo que acá lo que habría que pedir es que se designe la asamblea judicial a los fines que se designe el administrador. Porque esto pasa cuando, lamentablemente,
como le pasa a este cliente que yo les cuento, perdón si soy insistente con esto, es un edificio donde no se ponen de acuerdo. Entonces, a veces no queda más remedio que acudir a la asamblea judicial para que el juez, en representación de la minoría, saque una disposición, ¿sí? Quizás hasta, ¿por qué no una medida cautelar genérica que diga, bueno, previo, desígnese administrador, o que les designe directamente, si no lo designan las partes, que él en ese caso sí designe un administrador judicial para que represente al consorcio, ¿sí? Sí, gracias. No sé si está contestada la pregunta. Sí, sí, gracias. El doctor Arena dice, los consorcistas se resisten a encarar esos costos. Los consorcistas se resisten la gran mayoría de las veces a encarar cualquier costo. Porque así como hablamos de los administradores, también tenemos que hablar de los consorcistas. Hay de todo un poco en la viña del Señor. Tenemos administradores complicados y tenemos consorcistas complicados, porque a la gente cuando uno le habla de plata, ahí es donde empiezan los problemas. De hecho, esto que yo les comentaba, todavía no me confirmaron si tengo o no tengo que estar en el Zoom hoy a la noche, de este barrio cerrado. Esta persona me consulta en enero del 2021, creo que fue, pues ya ni me acuerdo, porque fue justo cuando estaba con COVID, estaba muerta, en plena feria encima, digo, bueno, viene la feria, COVID, un mes hecha percha estuve. Bueno, la cuestión es que se comunica porque es una persona muy conocida mía y me dice, quiero comprar una casa en un barrio cerrado, en Pilar, porque me quiero vivir a Pilar, todo maravilloso, todo hermoso, todo muy lindo. Cuando me manda el boleto, ni siquiera es una sesión de derechos, sino era una sesión de boleto, una cosa medio rara que era la primera vez en mi vida que lo veía. Bueno, lo terminó comprando, me contacté con el titular de la cátedra donde yo estoy, que sé que él está mucho con el tema de barrios cerrados, de hecho, casualmente él le compra a la desarrolladora algo ahí en Pilar, dice, no, es gente muy honesta, no hay ningún problema. Se comunica hace poco conmigo, este hombre que es médico cirujano plástico, y me dice, estamos teniendo un problema grave en todos los barrios, porque son barrios que se llaman con nombres de santos, Santa Ana, Santa Isabel, Santa María, todo con nombre de santa, no santa. Él empezó, cuando empezó a vivir ahí, empezó pagando 8.000 pesos. Hoy está pagando 80.000. Entonces está enloquecido, pues se me fue 10.000% más las expensas. Bueno, digo, hay que ver qué es lo que están liquidando. De hecho, para mí eso no es una expensa, es un detalle de gastos. Si bien la expensa es un detalle de gastos, pero en este caso, como no está regularizado todavía el conjunto inmobiliario, como pide el código, con su reglamento, etcétera, etcétera, es un pseudo barrio cerrado. Y bueno, acá es donde empiezan las complicaciones. Encarar, no entiendo lo que me puso acá. Me lo escribió, perdón, doctor Arena, ¿qué me puso poner? Encararlas es imposible. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Cargas sociales. Ah, las cargas sociales. Ah, está bien. No, quería interpretar porque... Bueno, sí, pero a ver, los consorcistas tienen que saber que las personas que trabajan para el consorcio, lo primero, todo lo que tiene que estar en un consorcio al día son los seguros y el pago de los haberes salariales a las personas que trabajan en el consorcio. Porque después, lamentablemente, se hace una bola imposible de pagar. Entonces, para aquellos consorcistas que no lo entienden, bueno, existen dos opciones. Si uno administra, se tiene que ir de esa administración, lamentablemente. Y si no lo quieren pagar, habrá que llamar a asamblea para que entiendan que verdaderamente tener una carga con el fisco implica que el día de mañana los intereses que cobra AFIP son monstruosos y que se eleva, como decía recién, va a ser un valor que por más que se metan en un plan de pago, no van a terminar de pagar lo mismo. Perdón, doctor Álvarez, usted me estaba hablando y justo me habló el doctor Arena. Sí, pude solucionar el tema. Creo que la respuesta ya me la dio. Existen muchos consorcios que
funcionan en forma irregular de hace mucho tiempo, tienen su reglamento, tienen sus escrituras, pero funcionan así, es decir, y nadie toma medidas para regularizarlo. Entonces, ¿cuál sería la primera medida que tengo que tomar? Y no teniendo quórum, porque son consorcios donde hay muchos que no participan, que hay muchos inquilinos, no tienen ninguna responsabilidad. De paso, estaría bueno saber cuál es la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad con su patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Cómo empezaría yo? ¿Por dónde empiezo? Habría que ver qué dice el reglamento con respecto a la asamblea y a la mayoría, porque si se pudiera aplicar el 2060, sí, y no se cumple con el principio general, que es el cubrir el quórum de la mitad más uno, pero que se puede sesionar con los miembros presentes, entonces sesionando con los miembros presentes y notificado fehacientemente de la decisión que tomó la asamblea, si no impugnan esa asamblea en el término de 15 días, va a quedar por aprobada y ahí va a poder usted hacerlo sin ningún tipo de problema. Ahí se puede judicializar. No necesariamente judicializar, porque a lo que voy es que si lo tomamos desde el 2060, ¿sí? Por el tema de la mayoría absoluta, sesionario, ahora, hay que ver qué es lo que necesitan. Si, por ejemplo, van a tratar lo que me escribía el doctor Arena, el tema de las cargas sociales, ¿sí? Que no tiene que ver con una cuestión edilicia, porque para eso depende el tipo de modificación que se haga, necesito la unanimidad o necesito las 2/3 partes. Pero si son cuestiones atinentes a responsabilidades o pagos que se tienen que hacer dentro del consorcio, podría ir por el artículo 2060, convoco asamblea, veo, se presentó la mitad más uno en cuanto a una unidad o un voto, y el porcentaje que me sume la mitad más uno, no se presentó, pero el código me autoriza a sesionar con los miembros presentes, y son válidas, dice el artículo 2060, las decisiones que se tomen con los miembros presentes. Entonces, en ese caso, se puede, esa decisión tomada por los miembros presentes, sí o sí, se tiene que notificar de forma fehaciente a los ausentes. Los ausentes tienen 15 días para impugnar la decisión. Si no la impugnan, dentro de esos 15 días se le da curso a la decisión tomada por los miembros presentes. ¿Sí? La firmo. Bueno, está claro. Y ahí se regularizaría, porque estoy hablando de un lugar donde los administradores no son administradores porque no están ajustados a derecho, es decir, y donde no existe nada, están al azar. Hay como una... ¿No tienen acta de asamblea? ¿No están designados por reglamento, nada? Claro, pero todo tirado de los pelos, digamos, una parte sí, una parte no en su totalidad. Ya de por sí que no pagan la FI, que el consorcio no tiene quill. Pero hay muchos que pasan. El tema es que... ¿Usted es el administrador? No soy el administrador. No, la verdad que no, pero... En este caso, el administrador, si el consorcio no tiene quit, teniendo la designación como administrador como corresponde y el reglamento de propiedad horizontal, se puede acercar a la FIP y puede inscribirlo y pedir la quit, sin ningún tipo de problema. Pero el tema es que las personas a veces están de acuerdo con que todo funcione de esa forma. Si hay una persona que lo quiere lo quiere legalizar, ¿cómo hace? Porque si la mayoría por una cuestión de costos o por una cuestión de no pagar, de no subir las expensas, porque si se suben las expensas, dicen que no las pueden pagar hasta que los intiman, después sabemos que cuando se los empieza a intimar, todos la pueden pagar, es decir, son hijos de rigor. En todos lados. Sí. Pero se han acostumbrado a pagar muy poco y a dejar todo librado al azar, y hay varios consorcios que son así. Lugares que, digamos, lugares, se puede decir marginados, entre comillas, que no están en el centro de Lanús y donde siempre digamos, hay otros ingresos. Sí, entiendo. Bueno, ahí quizás
habría que pedir una asamblea judicial. Está bien. Cualquiera, no hay porcentaje de una sola persona, lo puede pedir un No, solo no, la propietario. minoría afectada puede pedir, la asamblea judicial. Está bien, no importa Y a cuánto. lo sumo, no, y a lo sumo, si hay alguna cuestión, usted me hablaba de barrios vulnerables, qué sé yo, por ahí uno, a veces cuando yo voy al colegio de Matanza, veo edificios no me acuerdo si es General Paz o ya cuando es la avenida, creo que se llama Diego Maradona, hay un edificio que me llama poderosa, es un complejo de edificios de 3 pisos, pero que están destruidos, yo no sé cómo se mantienen en pie, se parecen perdón por la mala comparación, pero los conventillos de La Boca que uno a veces pasa, obviamente vive gente, que uno dice, qué buena construcción que tiene esos lugares, porque no se caen, están hechos de madera Claro. ¿cómo se llama? Y chapa, y siguen en pie, está bien, mi hijo que es bombero voluntario de La Boca. Sí, igual. Sí, igual. Estamos hablando que eso está hecho del siglo pasado, o quizás de antes. Entonces, uno ve que a veces algunos están así. La gran mayoría, gran mayoría se prende fuego, lo sé porque mi hijo es bombero voluntario de La Boca, el padre había sido bombero voluntario, así que bueno, lo sé porque cada 2 por 3 se prende uno, pero en este caso, donde uno ve un edificio que está por fuera, está destruido mal, uno lo primero que piensa es que se va a venir abajo y evidentemente nadie toma conciencia, porque después viene el problema. Cuando se cae abajo el edificio, empiezan a reclamar, pero el reclamo ya es tarde, lo tendrían que haber visto antes. Lo que pasa es que algunos son, como decía el doctor, son barrios vulnerables, son edificios que se han construido por el FONAVI, obviamente que se han convertido en consorcios, y que bueno, cada cual hace lo que quiere, pone en los lugares comunes lo que no tiene que poner, bicicleta, pileta de natación, lo que quiera. Entonces, bueno, espero que se pueda solucionar, doctor, pero Sí, me parece que de última... El problema es el siguiente, que uno puede tener un departamento, 2 o de lo que fuera, y después responde con todo su patrimonio. Es decir, si se explotara ese edificio, después uno tiene que responder con un patrimonio que tiene fuera de ese edificio. Claro, si no, lo que restaría es pedir al juez una medida cautelar en función de lo que está pasando en el edificio, una medida cautelar genérica, a ver si el juez la concede como medida preliminar, ¿no? Está bien, está bien. Sé que hay muchos consorcios que están en esa situación, como el que usted nombró, doctora, pero no está tan mal como ese, pero en el medio. Por eso a veces uno habla de consorcios BID o de los consorcios, digamos, hay otros consorcios que son más precarios. Sí, sí, por supuesto, tiene toda la razón, sí, por supuesto. Bueno, muy amable. No, por favor, y de hecho para eso estamos, ¿no? Para sacarnos las dudas y preguntar, yo obviamente no conozco todo de todo, uno se puede aprender también dando una charla, ¿por qué no? Acá el doctor Arena dice carta documento, no sé si me está preguntando o está firmando, pero no, carta documento, porque el acta, si no están presentes, obviamente el acta no la van a firmar, y si yo voy con el libro de actas, me van a decir, no, yo no estuve presente, yo no firmo, así que no, la notificación fehaciente es carta documento, telegrama o notificación notarial. Bueno. Creo que hemos terminado con las filminas. Doctora, una consultita puede ser. Sí. Doctor Martínez, la verdad, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Lo escucho muy bajito, doctor, perdón. Bueno, tengo el aire acondicionado que me suena atrás y no escucho. En el caso de que el consorcio decida... ¿Me escucha? Sí. Decide autoconvocarse por estar, bueno, no estar muy de acuerdo cómo el administrador está llevando su gestión. Se autoconvocan en el hall del palier del edificio, bueno, todos están con la misma voluntad de tomar alguna medida. Esa medida final es la de hacer cesar el mandato del administrador, ¿ok?
esa reunión, esa autoconvocatoria, queda plasmada en una hoja, digamos, porque obviamente que el administrador no está en conocimiento de esta autoconvocatoria. Claro, y el no libro tiene, de puede actas no decir. lo tiene. Ujú. ¿Cómo? El libro de actas no lo tiene. No lo tiene en ese momento ese los grupo. cosistas. Claro. Entonces, esa hoja de autoconvocatoria, donde hasta quizás se pueda decidir la remoción del administrador, ¿qué validez tiene? Como para, ¿qué se hace con esa hoja, esa acta hecha como el código lo describe que debe hacerse, ¿no es cierto? Eso va, se lleva al escribano para que la vea y para que le dé haga su escritura, o cuál sería el proceso a Lo lógico seguir. sería ¿Me lo podría decir? protocolizar esa decisión que tomaron, o en el mejor de los casos, que yo es lo que recomiendo, es que el escribano esté presente el día de la autoconvocatoria para labrar el acta correspondiente, ¿sí? Que se autoconvocó la asamblea y que se tomó tal decisión, entonces ya con esa acta le sirve a los fines de suplir el acta del libro de actas del consorcio, ¿sí? Después, bueno, está el tema de que la gente no quiere pagar el escribano, pero después van a tener que pagar el escribano para protocolizar la decisión que tomaron. Exacto, lo dijo usted primero que yo. Le Claro. agradezco. No, por favor, al contrario. El administrador no puede, digamos, legalizar la decisión que tomaron. No, el administrador no tiene facultades para legalizar. Quien tiene facultad para, diríamos, refrendar lo que está haciendo la gente es por esto que acabo de decir. O sea, tiene que morir en el escribano. Sí, es el único que da fe de lo que está viendo, en este caso las actas notariales. Lo que hace el escribano es transmitir lo que dice la gente, ¿sí? Lo que percibe con sus sentidos. Entonces, en este caso Pero a lo que voy es todos los meses taca con el escribano. No porque todos los meses. Si yo me autoconvoco, nosotros tres formamos parte de un consorcio junto con el resto de los colegas que están del otro lado de la pantalla. Todos formamos parte de un consorcio. Nos autoconvocamos, reunimos el quórum suficiente, nos autoconvocamos porque queremos remover al administrador. Bárbaro. Logramos la convocatoria. Entonces, como decía recién el doctor, lo tenemos que plasmar en un acta. ¿Dónde lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer en una hoja A4 o en una hoja de cuaderno, ¿sí? Pero después esa hoja se la tenemos que llevar al escribano para protocolizarla, porque esa hoja así sola no sirve de nada, porque no está incorporada al libro de actas. ¿Por qué no está incorporada al libro de actas? Porque el libro de actas lo tiene el administrador, y si nosotros lo que queremos es echar al administrador, revocarle el mandato, no le podemos decir, mira, dame el libro de actas que vamos a hacer. Imposible, no nos lo va a dar. Los autoconvocados tienen que ser la mitad más uno, porque si no, no tienen fuerza. No, ¿por qué la mitad más uno? No, primero hay que regirse por lo que dice el reglamento, y después, y a su vez por lo que dice el código. En este caso el código, de acuerdo a lo que se trate, dice que puede ser las 2/3 partes. También podría ser la mitad más uno, va a depender del tema a tratar, ¿sí? En el caso del administrador, como es una cláusula... ¿Las 2/3 partes es la mitad más uno? No, las 2/3 partes no es la mitad más uno. Las 2/3 partes, la mitad más uno es el 51%. Sí. Pero las 2/3 partes, si usted hace el número quebrado y lo lleva a la realidad, no es la mitad más uno, es más. Bueno, de la mitad más uno para arriba. Mucho más de la mitad más uno. Ah. Tiene que hacer, las 2/3 partes son 20 por 3 dividido 2. Así es la regla del número quebrado, ¿no es cierto? Son 20 propietarios, lo tengo que multiplicar por 2, y lo tengo que dividir, perdón, lo tengo que multiplicar por 2, me da 40. A 40 lo tengo que dividir por 3, número quebrado, por 2 barra 3, y ese número que me da es el quórum que yo tengo que tener para las 2/3 partes. Si se logra convocar esas 2/3 partes, se autoconvocan y deciden
remover al administrador, entonces esa acta se la tienen que llevar al escribano. ¿Por qué? Porque el escribano va a dar fe que tuvo a la vista esa acta y con esa protocolización la transforma en un instrumento público. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Había quedado, doctor Álvarez, si usted tiene la mano levantada, ¿quería hacer otra pregunta o era lo que había preguntado anteriormente? Si el colega no toma la pregunta, ¿se la puedo completar yo? Sí. No, era con respecto al tema anterior de la autoconvocatoria. Presente el escribano en el hall del edificio con todas las personas, al escribano no le consta, pienso, si son propietarios o inquilinos, o personas que no, quizás puedan no estar de repente habilitados para poder ejercer un voto, o en este caso con la remoción. Se lo digo en este caso por un caso que me tocó conocer, y quienes se habían autoconvocado era una buena cantidad de personas que por diferentes razones no estaban pagando las expensas, y como se veían bastante apremiados por las cartas documento para que se pongan al día con las expensas, decidieron autoconvocarse, y con el permiso y el aval y la complicidad de alguna manera con el encargado del edificio, decidieron hacer esta movida, se autoconvocaron, no hubo escribano de por medio, pero hicieron, salvando la presencia del escribano, llevaron un libro de actas de una anterior administración que se lo había conservado, porque también sobre ese libro de actas la administración que estaba presente en ese momento se lo había reclamado y nunca se lo dio. Entonces, aprovechándose de ese libro de actas, dejaron plasmada la voluntad de esos autoconvocados, la mayoría de ellos, algunos propietarios, otros inquilinos, pero todos reunían el requisito común de deber expensas. Entonces estaban molestos por esa circunstancia y relevaron al administrador, o por lo menos en primera instancia, ¿no es cierto? Eso fue hasta que se enteró la administradora, que estaba, en este caso, mi clienta, de esta circunstancia. Me lo comunicó a mí. Imagínense, toda preocupada y alertada de esta situación, lo hizo saber al Consejo de Propietarios, que realmente estaba constituido como corresponde, y el Consejo de Propietarios pidió las explicaciones que correspondían. Se solicitó una medida cautelar, en este caso, bueno, obviamente al juzgado civil de turno, y bueno, decretó la medida de no innovar, en este caso porque hasta estas personas ya tenían, este encargado desleal había traído a otra administradora que seguramente, conociendo las circunstancias cómo se estaban dando, no tuvo ningún inconveniente en presentarse como la nueva administradora, avalada, por supuesto, con el voto de estos propietarios e inquilinos, pero como le dije, todos ellos en común con que eran deudores de expensas bastante importantes, ¿no? Esto lo digo porque hasta qué punto, imagínense que durante varios meses hubo una administración bicéfala, porque duró todo el tiempo que duró por el proceso civil, hasta que el juzgado de turno, que tenía la medida en sus manos, le otorgó la medida cautelar de no innovar en favor a mi clienta. Y no conformes con eso, esto lo digo también no solamente como comentario, sino que le puede pasar a cualquiera, se apeló la medida y la Cámara confirmó el fallo de primera instancia, pero pasó casi 8 o 9 meses, y fue todo un tiempo en que la gente, las que menos participan, o las que por ahí se enteraban por radio pasillo, como le digo yo, no sabían quién era la administración. Muchos optaron por no pagarle a nadie. Los que habían votado a la nueva administración le pagaban a esta persona, y los más leales a mi clienta, que era la que siempre había tenido los papeles en orden, le siguieron pagando. Pero imagínense que ese dinero que se fue yendo en otras expensas, nunca se lo restituyó al edificio, digamos, en este caso a quien debía llevar la verdadera contabilidad, lo que motivó también que
muchos de los gastos que mi clienta tenía para mantener el edificio, importantes sumas de dinero iban para otro lado, que nunca se supo a dónde iban a parar. Hasta tuvieron el tupé de abrir una cuenta bancaria y ahí le decían a quienes quieran enviar el dinero de las expensas de esa cuenta. Esto lo cuento así a modo de anécdota, ¿no? Porque en definitiva, como le dije, le puede pasar a cualquiera. Pero por eso ahí iba mi pregunta de la validez de esa acta hecha en una hoja A4, ¿no? Claro, no, ahí solo no tendría validez, y menos tampoco en un libro de actas que en realidad, si se sustituyó por otro, el anterior no sirve más. Es decir, una estafa de acá a la China. Pero no me sorprende, porque yo tuve un caso muy parecido a principio de año con una administradora que me vino a ver, que pasó algo parecido. Es un edificio que tiene una doble administración. No sé ella qué pasó, porque después que tuvimos la mediación, decidió seguir por la vía penal, no quiso seguir por la vía civil. Bueno, no la puedo obligar, por supuesto. Dice, no, yo no tengo plata para estar pagándole abogados. Y ahí quedó todo, pero también era una administración, una doble administración. Algunos le pagaban a ella, otros le pagaban a los otros. Ella decía que a ella le habían arrebatado el libro de actas en la asamblea, así que, bueno, había sido bastante complicado, por lo tanto no sorprende, y estas cosas pasan, como lo decía al principio de la charla, más de lo que uno piensa, ¿no? Y más en este tipo de lugares donde convive más de una persona. Imagínense si ocurre en el seno de una familia, que a veces se llevan mal por cuestiones familiares propiamente dichos, en lugares donde vive más de una persona. Por eso me pareció entre cómico y patético los cartelitos que puse en la filmina, porque verdaderamente esas cosas pasan en los consorcios. Y estas cosas también. O sea que no nos tiene que sorprender lo que usted nos comenta. Lamentablemente pasa. Bueno, y esta gente está ahora por la vía penal. Sí, claro. No, para cerrar, digo que toda esta maniobra, encabezada por el encargado, que tenía negocios y negociados con la anterior administración, que fue removida legalmente, ¿no? Pero nunca entregó nada. Obviamente, ese libro de actas al que me refiero y todos los demás otros libros que el administrador lleva de modo obligatorio. Pero nada de eso se hizo, se continuó con lo que se pudo, con lo que se rescató. Se hizo la denuncia penal por estafa, por administración fraudulenta. Pero bueno, esto lo digo ¿por qué? Porque pasó tanto tiempo que llegó un punto que mi clienta se terminó cansando y terminó avisándoles que con el debido tiempo de que se vayan consiguiendo un nuevo administrador, porque ya su cuerpo, su salud física, mental estaba muy deteriorada con todo este desgaste que le había producido esto. Así que bueno, quedó, y finalmente la Fiscalía, esto es en el Departamento Judicial de La Matanza, la Fiscalía terminó derivando el asunto a mediación penal, al ORAC. Pero claro, el otro día, hace 3 días atrás, me llamaron del Departamento Judicial de La Matanza, de la Oficina de Resolución de Conflictos Penales, para continuar el asunto. Y le dijimos que no, yo al menos, ¿cómo voy a continuar siendo el letrado patrocinante si a la persona que yo estaba, que era mi clienta, fue removida en este caso ya por una asamblea ordinaria, pero puesta ya como una asamblea como los reglamentos mandan, ¿no? Y yo, como no se me renovó el mandato como para continuar con la causa penal, porque el nuevo administrador evidentemente está en otra cosa, así que bueno, le tuvimos que decir, fíjense, llámenlo al nuevo administrador para ver cómo sigue este asunto, porque no es para nada. Si llega a salir absuelto de todo tipo de cargo, creo que le queda al encargado y a toda esta gente que se prendió en esta movida, le quedan las puertas abiertas para demandar al consorcio, ¿no? Porque este hombre fue despedido a raíz de esa deslealtad que tuvo, no solamente para con la administradora, sino para con todos sus vecinos particularmente, porque encima vive en el edificio. Todo un tema, doctora, no la molesto más. No es molestia, al contrario. Gracias por contar la anécdota.
bueno, que la hemos vivido en alguna que otra circunstancia, parecidas o no, pero bueno. Bueno, como último, quería hacer algunas aclaraciones con respecto al tema de las expensas. Recién el doctor algo comentaba. Hay algunos administradores que no quieren, porque o no quieren los consorcistas o no quieren los administradores, primero porque no tienen quit, primero por ese lado. Y después, si tuvieran quit, el consorcio tiene que tener una cuenta corriente especial, ¿sí? Esas son las cuentas que se le abren a los consorcios. Para, en principio, manejarse con cheque. ¿Por qué? Porque para blanquear toda la actividad que tiene el administrador con respecto al mantenimiento y a los pagos y a la administración en general. Pero ¿qué pasa? Una gran mayoría de administradores, no digo que lo hagan todos, directamente utilizan sus cuentas, ¿sí? Sus cuentas personales, cajas de ahorro, ¿sí? Para que les vayan a parar ahí las expensas. ¿Está bien eso? No, no está bien. El consorcio tiene que tener su propia cuenta, porque después el administrador, por más bueno que sea en contabilidad o finanzas o lo que fuera, se le van a mezclar sus cuestiones patrimoniales personales con la de todos los consorcios que administre, que vayan a parar la plata a esa cuenta en particular. Por lo tanto, aquellos consorcios que tienen este problema le tienen que reclamar al administrador sí o sí que abra una cuenta corriente especial. ¿Esa cuenta corriente va a generar gastos? Sí, bueno, va a tener que salir de las expensas. No queda otro remedio. Recién el doctor hablaba del tema de los barrios vulnerables. Es lógico, en esos barrios la gente quizás no tiene el dinero para pagar una expensa elevada, ¿sí? Porque esos quizás fueron complejos, como decía hace un ratito, que se armaron en alguna época donde se construía mucho en la Argentina y se construían casas para las personas que tenían déficit habitacional, pero lamentablemente se han transformado en consorcios y por lo tanto eso genera expensas y las expensas hay que pagarlas, de alguna u otra manera hay que pagarlas. ¿Y la deuda de expensa qué genera? Bueno, la deuda de expensas genera, es una obligación propter rem y por lo tanto sigue a la cosa. Por lo tanto, por eso, la deuda de expensas hay que tratar de sacárselas de encima lo más pronto posible, porque puede llevar al remate judicial de la vivienda. Y a veces yo tengo casualmente encima son 2 abogados a los que les estoy haciendo un proceso de ejecución de expensas, porque por lo general uno trata de llegar a un acuerdo con el consorcista, a ver si cumple con el plan de pago, por ahí cumple 2 cuotas, después no paga más y hay que ejecutarla igual. Pero en este caso son 2 abogados que obviamente conocen del tema, no es que no conocen, y bueno, me está costando notificarlo, pero en realidad la deuda es de, hoy vamos a suponer con intereses será de 300.000 pesos, pero estamos hablando de un departamento que al mercado debe estar alrededor de 80.000 dólares. No tiene sentido que vaya a remate, que pierdan el departamento por una deuda de 300.000 pesos. Está bien, no todo el mundo hoy cuenta con 300.000 pesos, pero sí uno está abierto a escuchar propuestas y a refinanciar o armar un convenio, pero evidentemente a veces la gente no toma en cuenta esta situación, que es perder quizás lo único que tienen, es decir, su vivienda única de carácter permanente, más allá de la ley que habla de que la vivienda única de carácter permanente en principio no puede ser subastada, pero bueno, estamos hablando de una deuda de expensas y por lo tanto, más allá de lo que dice esta ley provincial, tendría que poder ser ejecutado sin ningún tipo de problema. Ya sean expensas ordinarias o sean expensas extraordinarias, ¿sí? Cualquiera de las dos son pasibles de ejecución y siguen a la cosa, no es que siguen a la persona, siguen a la cosa. Y cuando se hace el certificado de libre deuda, el administrador tiene la obligación de emitirlo para que no quede ninguna deuda pendiente que... Sí, no hay problema, doctora, desconéctese tranquila. Yo ya terminé igual la charla, así los desocupo también. Ya queda poquito para la feria y estamos todos enloquecidos con los tiempos. Lamentablemente, cuando uno vive en un edificio, sabe que tiene un gasto extraordinario que son las expensas. No extraordinario porque sea una expensa extraordinaria, sino que
si alquila, tiene que pagar expensas. Y si compró, sabe que sí o sí, como le pasa a este profesional, que si bien no es un edificio, es un barrio cerrado, también paga expensas. Bueno, le vino 80.000 pesos, en principio tiene que pagar. En este caso, no sería una expensa propiamente dicho, serían gastos de mantenimiento, pero bueno, lo tiene que pagar, no puede no pagarlo, porque si se acumula después es mucho peor. No sé si quedó alguna pregunta. Si me permiten y me dan el consentimiento, voy a sacar una foto, si quieren prender las cámaras para dar por cerrada la charla y que nos quede un recuerdo del día de hoy, que terminamos esta segunda clase. Y también le voy a sacar a los colegas que están atrás, que vinieron a acompañarme. Bueno, les agradezco la participación, a los que me siguen siempre, más que agradecida, Vivi, querida. Bueno, les deseo una buena feria. Gracias, Alan, muchas gracias. Traten de descansar, la idea es que todos descansemos un poco la cabeza en la feria, que no nos aparezca nada de último momento, estamos rogando. Y bueno, nos estaremos viendo en alguna otra charla que el colegio me convoque. Mucha suerte y lo que necesiten a su disposición. Adiós, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao, hasta luego. Siempre, Moni, querida. Felicidades a todos. Chao, hasta luego. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Buenas Hasta vacaciones. luego. Muchas gracias, Igualmente. Moni. No, gracias a ustedes por participar. Hasta luego. Buenas tardes, doctora. Hasta mañana. Buenas tardes. Chao, Silvia.